Bienvenidos a una edición más de Política y Poder. En esta ocasión, una vez más, continuando con la segunda parte de la presentación del PhD, embajador Luis Fernando Peredo, para seguir hablando sobre capital político y cómo garantizar, sobre todo, o lograr la generación de capital político. Embajador, ¿cómo le va? Gracias por participar en el programa. Bienvenido. Todo lo contrario, mucho gusto en saludarte y poder conversar unos breves minutos con toda tu audiencia, que sé que es cada día más importante y más grande. Por lo tanto, te felicito. Muchas gracias, embajador. Bueno, una vez más, recalcar, el embajador ha sido ministro de Desarrollo Económico de Bolivia en más de una ocasión, ha sido canciller encargado también de la República, bueno, Estado Plurinacional de Bolivia actualmente, es estratega político, PhD en Economía, profesor universitario de maestría y doctorado, entre muchos otros cargos importantes para su país, para el nuestro y también para las Naciones Unidas. Embajador, sería bueno en todo caso que haga un pequeño resumen de lo que tratamos en el podcast anterior para luego quizás comenzar con su masterclass que el día de hoy tan generosamente ha decidido apoyarnos. Bueno, muchas gracias. No creo que sea tanto masterclass, pero sí voy a dar todo lo mejor de mí, lo más posible claro y lo más posible breve y concreto, ¿no? Bueno, para Gracias. recordar un poco lo hablado y lo conversado en la anterior ocasión en la que nos reunimos, estamos hablando de lo que es la generación de capital político, comprendiendo que para la actualidad este es un elemento fundamental, es un tema de actualidad y me parece que es importante enfocarlo desde lo que entendemos es el neuromarketing político. Dijimos que las campañas políticas de marketing político tienen en este momento un rezago respecto a lo que ya la tecnología. Estamos teniendo una pequeña dificultad técnica, pero vamos a corregir en un momento. Esperando para que el embajador pueda continuar con su presentación. Un tema técnico que esperamos superar en breve. Embajador, tuvimos un pequeño problema técnico ahí, pero creo que estamos de regreso. De regreso, y ese problema técnico te permite ver a todos, nos permite ver que estamos en vivo y por lo tanto estamos siendo absolutamente recursivos y siempre hay soluciones para los pequeños problemas, ¿verdad? Bien, Le entonces agradezco, embajador. decía lo siguiente, decía que las campañas políticas en la actualidad tienen necesariamente que enfocarse desde un punto de vista ya de lo que es el neuromarketing político. Seguir en las campañas políticas con el marketing a solas es sencillamente manejarnos con lo que viene a ser un sesgo enorme en lo que son las campañas políticas. Decíamos en ese caso, en la anterior ocasión, que el cerebro de la gente tiene tres componentes, el racional, el emocional y el instintivo. El marketing político va dirigido a lo que es normalmente el racional, que es el 15% en importancia, y el 30% el emocional. Pero que el neuromarketing político ataca fundamentalmente lo que es el marco instintivo, el cerebro instintivo, que es el 55% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Es decir, en otros términos, todos los días tomamos decisiones y estas decisiones se toman en función a un 15% a lo racional, un 30% de lo emocional y un 55% instintivo. Y decíamos, por lo tanto, que el neuromarketing se basa en lo que es ya la parte instintiva que maneja los temores de la gente, en el buen sentido de la palabra, los temores, las necesidades, los vacíos que tiene la gente, y entonces atiende a lo que es realmente el punto central que todos nosotros tenemos, ¿verdad? A modo Correcto. de resumen, decíamos también, la ocasión
anterior, en que, por ejemplo, las encuestas que se suelen dar en diferentes firmas suelen marcar una enorme diferencia después sobre los hechos en lo que ocurre. Y la razón fundamental por lo que esto sucede es porque cuando uno lo entrevistan o le preguntan en qué preferencia tiene política, normalmente uno lo hace utilizando su cerebro racional o su cerebro emocional, pero no el instintivo. El instintivo es el oculto. Por lo tanto, el sesgo del 55% es enorme. Y esa es la razón por la cual entonces manejamos una campaña política con información que no es la correcta, con necesidades que no son las correctas, y esto hace necesario, por lo tanto, trabajar una campaña política con el enfoque de neuromarketing político. Encontrando a través del neuromarketing político lo que es el instinto colectivo, lo que son las necesidades colectivas, es que se puede tener una campaña un poco más exitosa que otra que ignore este enorme aporte que nos da la neurociencia, ¿verdad? Entonces, ese fue el punto central en el que quedamos y decíamos, bueno, ya una vez que tenemos ya identificado el arquetipo del candidato, es decir, cómo lo ve la gente a nuestro candidato, al mismo tiempo el FODA del candidato, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades, y identificado también cuál es el instinto y las necesidades colectivas de la gente, los tres elementos juntos hacen que podamos construir mensajes desde la perspectiva del neuromarketing político para poder lograr tener los efectos deseados. Entonces, esa parte fue la que concluimos y ahora lo importante consiste en decir, bueno, una vez que tenemos toda esa información, una vez que tenemos muy claro cuál va a ser el mensaje político dirigido a lo que es el cerebro instintivo, el emocional y el racional, ¿cómo vamos a llegar a la gente? Y ahí es precisamente cuando decíamos, viene la segunda parte, que es lo que conocemos como gestión de stakeholders, es decir, gestión de los grupos de interés, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quisiera ahora ampliar con un poco de detalle, básicamente, ¿no? Lo que es Bien, tengo la presentación. Creo que esta ocasión va a ser una presentación tipo clase, así que lo presento, si es que me lo permite. Perfecto. Perfecto. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, lo que necesitamos nosotros trabajar para tener una generación de stakeholders efectiva es tener estos 6 pasos muy claros. Lo que es la identificación de los stakeholders claves, lo que es la elaboración del mapa político, la elaboración de la matriz de intereses, la elaboración de matriz de poderes, la elaboración de matriz estratégica y la elaboración del balance político. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los actores claves de vamos a poner por un ejemplo, de un candidato a diputado, ¿no? Vamos a decir que los actores claves para mi candidatura como diputado potencial, vamos a decir que son el sector de la gran y mediana empresa, el sector de MIPES, el sector informal de la economía, los jóvenes, las mujeres, la iglesia, maestros y profesores, padres de familia, prensa, adultos mayores, sector agrícola, sector salud, sector educación y otros específicos que puedan interesar al candidato, ¿no? Estos son los grupos que tienen que necesariamente considerar de manera fundamental un candidato a diputado. Los énfasis pueden cambiar, evidentemente, dependiendo de lo que decíamos, de lo que es el perfil del candidato, de lo que es el arquetipo del candidato y de lo que definitivamente representa y tiene en su FODA el candidato, ¿verdad? Alguien que tiene una experiencia importante, digamos, en lo que es microempresas, tendrá un trabajo muy fuerte en lo que es sector MIPES, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene una experiencia muy fuerte en el tema salud, trabajará con mayor énfasis en el sector salud. Pero lo importante es que tenemos una relación más o menos amplia de lo que vienen a ser los actores políticos y lo que son los actores claves para trabajar este mapa. En la realidad, debo informar
si se está trabajando en una campaña política, estos actores se detallan con mucho más énfasis y podemos estar hablando de perfectamente 50 actores claves. No es un tema de 10 ni de 12, como de 50. Es una matriz muy fuerte porque en definitiva un diputado tiene que llegar a diferentes segmentos de la sociedad, ¿verdad? Siguiente, por favor. Una vez identificados los actores claves, entonces estos mismos actores claves se posicionan en la fila, como pueden ver en esta gráfica, en la primera fila izquierda. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver cuál es el mapa político del candidato, es decir, cómo lo ve al candidato la empresa privada, cómo lo ve el sector MIPES, cómo lo ve el sector informal, cómo lo ven los diferentes actores que hemos visto acá. Y solamente a modo de ejemplo, estoy poniendo aquí esta gráfica que dice, bien, el mapa político puede ser, está a favor, o sea, en este caso, el ejemplo que estamos diciendo, dice que al candidato que estamos imaginariamente evaluando o apoyando, la empresa grande y mediana lo apoya, está a favor, o sea, lo ven bien. El sector MIPES, lo contrario, tiene una tendencia negativa, o sea, la gente no lo ve con aspectos demasiado positivos, ni siquiera neutrales, ¿no? El tercer elemento, sector informal, está en contra. Lo ve seguramente un muy empresario, muy sofisticado, en el imaginario en el que estamos, y esta gente lo ve en contra, ¿no? Los jóvenes tienen tendencia favorable. Las mujeres, neutrales. La iglesia, a favor, ¿no? Ahí tiene un ejemplo de cómo se tiene que ir llenando esto. Es decir, tiene que hacer una evaluación exhaustiva y completa sobre cuál es el posicionamiento de mi candidato en este mapa político, ¿no? Ese es el segundo paso. Una vez hemos identificado los actores, viene el mapa político en cuanto a su posicionamiento respecto al candidato. Siguiente, por favor, Norman. Bien. Una vez vemos eso, nos preguntamos y decimos, bien, estos mismos actores, ¿qué intereses tienen? Todos tenemos intereses en la vida, todos. Entonces, lo que se trata de identificar estos actores, ¿qué intereses tienen? Intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, intereses culturales, intereses ambientales, intereses de figuración. ¿Qué intereses tienen? Ahí tienen una gama de posibilidades. Y ahí tenemos, en este mismo ejemplo, decimos, bueno, la empresa privada tiene intereses económicos y políticos. No tiene que ser necesariamente uno solo, pueden ser uno o dos o varios, ¿no? En el ejemplo que decimos, que elegimos, decimos que las MIPES también tienen intereses económicos y políticos. El sector informal tiene intereses económicos. El sector de jóvenes tiene intereses sociales, intereses culturales, intereses ambientales, ¿no? En el caso de mujeres, tenemos intereses económicos, intereses culturales. En el caso de la iglesia, intereses económicos, intereses sociales. Estamos poniendo un ejemplo. Tenemos que llenar eso y decir, conocer cuáles son los verdaderos intereses de estos actores, ¿verdad? Siguiente, por favor. Una vez hemos visto los intereses, tenemos que ver cuáles son los poderes que tienen estos actores, y para lo cual se elabora la matriz que se conoce como matriz de poderes. Entonces, nuestros actores claves, los mismos que hemos identificado en las anteriores matrices, decimos, bueno, pueden tener interés económico, pueden tener interés político, pueden tener interés de movilización, pueden tener poder de movilización, poder cultural, poder tecnológico. Estamos hablando de poderes, ¿verdad? Puede tener poderes económicos, poder político, poder de movilización, poder mediático, poder cultural, poder tecnológico, ¿verdad? En este caso decimos, la empresa privada tiene poder económico y poder político. Las MIPES tienen poder económico y tienen poder de movilización. El sector informal tiene un importante poder de movilización. Los jóvenes tienen intereses políticos, tienen intereses de movilización, poder de movilización,
poder mediático, ¿no? Las mujeres tienen poder, que decimos, político, poder de movilización, poder mediático, y la iglesia tiene poder económico, tiene poder de movilización, tiene poder mediático, ¿verdad? Son varios poderes que tenemos. Tenemos que conocer perfectamente que nuestro actor, los diferentes actores, cuáles son sus intereses y cuál es el poder que tienen ellos. Los jóvenes, por ejemplo, tienen poder tecnológico, que manejan muy bien la tecnología. Entonces, ¿cuáles son los poderes que tienen los diferentes actores? Cuando nosotros tenemos las matrices, los actores claves identificados, los 10, 20, 30, 40, lo que fueren, identificados, tenemos identificados cuáles son sus intereses, qué persiguen, qué esperan de mi diputación, qué esperan de mi candidatura. Y cuando tenemos también claro cuál es el poder que ellos tienen en cuanto a lo económico, lo político, la movilización, lo mediático, cultural o tecnológico, u otro poder que puedan también identificar ustedes, entonces tenemos toda la información básica para elaborar las estrategias, que viene a ser la siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la matriz estratégica. La matriz estratégica significa que para cada actor tendré que identificar una estrategia principal y una estrategia secundaria, ¿no? ¿Cómo trabajar la estrategia? Respondiendo a, si tiene la empresa privada intereses económicos y tiene poder económico y poder político, entonces debo trazar una estrategia para la empresa privada acorde a esa su expectativa y acorde a ese su poder, ¿verdad? En el sector MIPES, en el sector informal, en todos los sectores que tengamos. Si tenemos, por ejemplo, tomemos como un actor que es muy importante, el actor prensa. La prensa tiene un poder mediático fundamental, ¿verdad? Entonces, con la prensa tenemos que ver qué es su poder, pero cuál es su interés, intereses económicos, ¿verdad? Entonces, si tiene interés económico en la prensa, y de pronto tiene otros intereses también, entonces yo tengo que combinar los intereses que tiene para responderle a sus intereses, considerando cuáles son sus poderes. En este caso, su poder mediático, ¿verdad? Si identificamos el sector digamos, informal, tiene una fundamental capacidad de movilización. El sector informal tiene una fuerte capacidad de movilización. Tengo que considerar eso, ese es su verdadero poder, digamos, un fuerte poder que tiene el sector informal. Entonces, ¿qué necesidades tienen? Necesidades de ser identificados, necesidades de ser reconocidos, necesidades económicas. Entonces, tendré que plantear una política pública, una propuesta a ese sector y decirle, bueno, nosotros podemos trazar mi candidatura, a través de mi candidatura, vamos a presentar una propuesta integral para la formalización de sus intereses, para la formalización de sus emprendimientos, sin que paguen impuestos, reconociéndoles créditos, reconociéndoles capacitación, reconociéndoles una serie de elementos que van a ser importantes para nosotros, ¿verdad? Estoy señalando simplemente a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos una estrategia principal y una estrategia secundaria. Finalmente, cuando ya tenemos eso, entonces podemos elaborar lo que conocemos, la siguiente, por favor, el balance político. El balance político es el resultado de ¿qué? El resultado de decir, inicialmente en el mapa político hice una lectura de cuál era el posicionamiento del candidato, pero cuando ya aplico las estrategias que señalo, que han sido basadas fundamentalmente en una correcta identificación de intereses y en una correcta identificación de poderes, y he hecho una correcta identificación de estrategias, y las comunico a mis potenciales electores, entonces el posicionamiento político y la visión que tienen de mi candidatura en el mapa político inicial va a cambiar por el balance político, que es ya el cambio de una manera más positiva y asertiva a lo que estoy pretendiendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya una figura en la cual la empresa privada está a favor, las MIPES están con tendencia favorable, el sector informal está neutral, los jóvenes están a favor,
las mujeres están ya con tendencia favorable, la iglesia está a favor, entonces ha cambiado todo a nuestro favor, ¿verdad? De tal modo que eso significa, y eso se traduce en ¿qué? Se traduce en generación de capital político, se traduce en votos, se traduce en eso, ¿no? En eso consiste una correcta gestión de stakeholders, en la identificación de lo que hemos dicho, que es lo que tenemos acá. Una vez identificado el código del candidato, está muy bien esta transparencia que pusiste, esa diapositiva que pusiste, Norma. Una vez que hemos identificado entonces el FODA del candidato, el arquetipo del candidato, el instinto colectivo de toda la gente, que hemos elaborado el balance político, que es el resultado de todo esto, ya seleccionamos nuestras estrategias principales de campaña, la redacción de un mensaje central de campaña, un mensaje racional, un mensaje emocional, un mensaje instintivo. Mensajes basados en el instinto colectivo seleccionado con base en la matriz que detallamos en la anterior ocasión sobre los temores y necesidades principales que tiene el electorado, ¿verdad? Esa es la manera muy rápida, muy rápida, evidentemente, y de pronto hubiese tenido la oportunidad de tener más tiempo, pero de que podamos entender en qué consiste el neuromarketing. El neuromarketing trabaja con esa estructura, con esa lógica de entendimiento, conociendo muy bien el cerebro, el componente cerebral de la gente, aplicando estrategias dirigidas, estrategias que están nuevamente identificando además lo que es el mapa político hasta lo que es el balance político. Y a modo de cierre, decir que esta metodología es precisamente la que sigue la Harvard University en Estados Unidos y es la que tienen normalmente la mayoría de los congresistas de Estados Unidos y de los países más desarrollados, ¿no? Y que creo que es momento de que nuestros candidatos en el Perú comiencen a trabajar también desde esa perspectiva, porque no solamente es el balance político y la generación de capital político para ser elegidos, sino también para continuar siendo gente, políticos que tienen apoyo de la gente y de todo su electorado, ¿verdad? Esto es algo que se puede hacer no solamente para ser elegidos, sino también para mantener y hacer crecer mi capital político conforme yo voy haciendo gobierno, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿no? Muchísimas gracias, embajador. Creo que como experto y estratega político, pues ha aterrizado esos conceptos que a veces de manera sin ayuda visual, en este caso, no se entiende tan bien, pero creo que con la ayuda visual ha sido muy útil y muy claro además. Ahora, lo que yo quería, si me permite una pregunta por lo menos, es en el ámbito de la consultoría política, aquí seguramente creo yo, gran parte del trabajo estará básicamente evidentemente en todo lo que has dicho, pero en la parte de campo, en donde se trabaja con candidatos o la parte operativa, será pues es básicamente cómo se elabora la matriz de intereses y la elaboración de matriz de poderes, ¿no? Porque ¿qué métodos hay para buscar y poder saber exactamente cuáles son los intereses de este grupo de presión o este grupo de interés o cuál es el poder que este tiene, ¿no? Se hace Sí, cuestionarios, qué tipo de metodología se utiliza para saber exactamente dónde, cómo caracterizarlo y cómo ubicarlo dentro de las diversas posiciones, pues, ¿no? correcto. Se hacen dos que son complementarias. Una que es encuestas dirigidas para cada grupo de interés y que se hace además de manera estadística, con un número mínimo de encuestas y con un número preciso de análisis, con tamaño de la muestra, estadísticamente se trabaja así, y también con grupos focales, focus group, que es importante tenerlos y trabajarlos de manera con mucho más tiempo y más detallado, de tal modo que se pueden identificar de manera mucho más clara las estrategias. Embajador, nosotros le agradecemos tremendamente por su tiempo. A los que nos siguen, pues esperemos que, bueno, ya saben, esta metodología existe, está disponible y efectivamente usted es uno experto que apoya y trabaja en estos campos con diversos candidatos, así que le agradezco por su tiempo y por su generosidad de compartirnos esta metodología que usted lo usa en su análisis y en su consultoría política. Muchas gracias por estar en Política y Poder. Sus palabras finales. Bueno, reiterar mi agradecimiento y señalar que evidentemente estamos en un momento muy importante.
un momento político muy delicado. Y creo que existe una certeza de que en general hay un hartazgo hacia la política, hacia partidos políticos, hacia candidatos. ¿Y por qué razón? Porque no tienen la capacidad de llegar a la gente, de leer las necesidades de la gente, los intereses de la gente, como realmente se puede hacer cuando se trabaja con esta metodología que es diferente. Cuando uno comienza a hablar con la gente, a dirigirse a la gente y a plantearle políticas y propuestas que son las que precisamente nace de ellos a través de la gestión de stakeholders, es cuando uno comienza a decir, y el electorado comienza a decir, bueno, este candidato sí entiende mis necesidades y sí puede ser una opción interesante para tenerlo en el Parlamento, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias, embajador. Será pues hasta otra nueva oportunidad con algún otro tema que quizás económico que usted también maneja. Gracias por su tiempo. Hasta otra Muchísimas oportunidad. gracias. Un fuerte abrazo, un abrazo para todos. Gracias. Un fuerte Bendiciones. abrazo. Hasta otra oportunidad.